Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer un pie de cerezas. Hoy te traigo una receta que es un clásico y es un pie de cerezas, aprovechando que la cereza aún está de temporada. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Este postre lo podemos disfrutar calientito o también a temperatura ambiente, pero lo ideal es acompañarlo con una buena bola de helado de vainilla. Así que, vamos con la receta. Pie, tarta o tartaleta de cerezas. La receta escrita y la respuesta a las preguntas frecuentes la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes y también en la app de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. En un bol colocamos la harina. Para la masa estoy utilizando harina todo uso. Eso tenlo en cuenta porque el tipo de harina que vas a utilizar variará la cantidad de líquido que necesitas. Si vas a utilizar harina de repostería, lo más probable es que tenga que disminuir la cantidad de líquido. Incorporamos la mantequilla cortada en cuadritos y con la ayuda de un mezclador, un tenedor o con tus dedos vamos a unir la mantequilla con la harina de una forma que quede todo bien suelto, como si fuera arena mojada, que al apretarlo con la mano quede compacta. Incorporamos el azúcar, la sal y la yema de huevo. Incorporamos el agua correspondiente a la cantidad de harina que estés utilizando. Puedes comenzar con 3 cucharadas a ver si es suficiente o si tu masa amerita más. Y una vez esté todo perfectamente compacto y que no se pegue a las manos, estará lista. Dividimos nuestra masa en 2 partes iguales. La aplanamos un poco y la forramos con papel film cada una por separado. Y llevamos a la nevera por 1 hora. Mientras la masa se está refrigerando, vamos a limpiar nuestras cerezas, lavándolas muy bien y cortándolas en 2, retirándole el tallo y la semilla. Para este postre puedes utilizar cerezas naturales o las cerezas congeladas. Yo prefiero usar las naturales y escoger unas que no estén ni muy ácidas ni muy maduras. Si las usas muy ácidas, deberás incorporarle menos cantidad de limón que si las usas maduras, y si las usas maduras deberás ajustar la cantidad de limón. Para esta receta estoy utilizando una mezcla de manzanas y cerezas, donde la mayor proporción está en la cereza. Pero esto lo hago para que tenga una textura un tanto diferente. Pero si la quieres que sea exclusivamente de cereza, sustituye la cantidad en gramos que estoy colocando de manzana por cereza. Cortamos nuestras manzanas quitándole la corteza y el centro y cortándolas en pedacitos de alrededor de 1 centímetro. En un bol colocamos nuestras cerezas cortadas, las manzanas cortadas, exprimimos un limón y lo colocamos con las frutas. Recuerda que la cantidad de limón va a variar dependiendo del grado de acidez de tus cerezas. Incorporamos la vainilla y la esencia de almendras. Ten cuidado con la esencia de almendras porque por lo general tiene un sabor muy fuerte. Le estoy colocando 1/4 de cucharadita, o sea, 5 goticas. Pero si tu esencia es aún más fuerte que la mía, puedes colocarle 2 gotitas y eso será suficiente para aromatizar tu pastel. Removemos bien para integrar todos estos ingredientes. Y en otro bol vamos a unir el azúcar, la maicena, la sal. Y una vez estén estos ingredientes perfectamente integrados, lo incorporamos a nuestro bol donde están las frutas y removemos bien para que queden todas nuestras frutas bañadas, tanto con el azúcar como con la maicena. Y una vez esté todo mezclado, reservamos. Sacamos nuestras masas de la nevera y con las manos le vamos a dar ligeramente un poco de calor para así poder estirarla más fácilmente. Para estirarla colocamos papel film abajo y arriba. De esta forma evitaremos que se nos pegue al rodillo y será mucho más fácil de manipularla y colocarla sin que se nos rompa. Recuerda bajar la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más. Y la estiramos hasta confirmar que nuestra masa cubra el fondo y los laterales de nuestro molde. Aplicamos spray desmoldante o aceite a nuestro molde. Retiramos el papel film de la parte superior y le damos la vuelta, dejando la parte inferior del papel film para que nos sirva para manipular más fácilmente nuestra masa.
y adherirla muy bien a todo el molde. Y una vez esté perfectamente acoplada a nuestro molde, retiramos el papel film. Con la ayuda de un colador vamos a tamizar la harina que vamos a colocar sobre la base de la tarta. La harina que le estamos colocando en la parte inferior es para que nuestra masa, que es tan crujiente, no sucumba con el líquido y de esta forma se mantenga con una textura perfecta a la hora de cortar. Incorporamos el azúcar y vertemos nuestra mezcla de frutas, finalizando con la mantequilla cortada a cuadritos que quede esparcida por toda la parte superior. Estiramos la otra parte de la masa y la vamos a dividir en tiras. El grosor de esta tira va a depender de tu gusto. Yo la he realizado de 2 centímetros de grosor y la vamos a colocar haciendo un pequeño enrejado, comenzando por el centro y distribuyéndolas hacia los laterales. Luego vamos a alternar entre ellas para que así nos quede el trenzado muchísimo más bonito, subiendo la del medio y luego la que hemos dejado abajo. Este enrejado es completamente opcional, aunque es la presentación más clásica con la que puedes encontrar un pie de cerezas. Es importante que esta masa que estamos colocando haciendo nuestra decoración pise parte de la masa inferior. De esta forma evitaremos que los líquidos se escapen por los laterales. Así que luego que esté todo perfectamente armado, vamos a cortar lo sobrante dejándole alrededor de 1 centímetro de grosor. Unimos el contorno y con la ayuda de los dedos vamos a hacerle una pequeña muesca, que es lo que va a permitir que quede bien sellada y no se escapen los jugos mientras se esté horneando. El enrejado lo estoy haciendo gordito porque me gusta que tenga bastante corteza en la parte superior. El enrejado lo puedes omitir y tapar completamente haciendo algunas pequeñas perforaciones, o si prefieres hacer el enrejado más finito, todo es completamente a tu gusto. Con una brocha de silicona le vamos a dar un pequeño baño a nuestra tarta, solo en la parte del centro. No le coloques en los bordes porque si no nos quedará demasiado dorada. Y le colocamos un poco de azúcar morena o blanca, según sea tu preferencia. Le estoy colocando el barniz de leche y el azúcar morena porque me gusta que sea así doradita, pero si la quieres que sea de un tono más claro, omite la leche y el azúcar. E inmediatamente llevamos a hornear. El horneado lo vamos a hacer en 2 tandas. La primera a 200 grados centígrados por 10 minutos. Luego le vamos a bajar la temperatura, lo cubrimos con papel de hornear para que no se nos dore excesivamente y vamos a ponerlo en 180 grados centígrados. Y el tiempo de horneado es alrededor de unos 45 minutos, justo cuando tú veas que ya empieza a burbujear y la parte superior está dorada. Una vez lista, colocamos sobre una rejilla y esperamos que enfríe ligeramente, ya que como puedes observar, su parte interior está extremadamente caliente y aún está hirviendo. Pasados unos 40 minutos, ya podemos disfrutar de nuestro pie. Este pie se mantiene perfecto durante 5 días. Eso sí, al segundo día ya tiene que estar en la nevera para que no se dañe. Y a la hora de disfrutarlo, cortas tu porción y le das un golpecito en el microondas para que esté con su textura como si acabara de salir del horno. He cortado una porción en caliente para que veas su maravillosa textura, aunque si lo guardas en la nevera y luego lo calientas en el microondas, estará un poco más compacta y será muchísimo más fácil de manipular. El acompañante ideal de este pie es una buena bola de helado de vainilla, aunque si no tienes, es realmente deliciosa, así sea así, solita, para merendar. Espero que te haya gustado la receta de hoy y si es así, recuerda darle me gusta, suscribirte y saludarme en la sección de comentarios. Nos vemos dentro de nada con otra videoreceta. ¡Chao! Recuerda bajar la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más.